Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos desde la Ciudad de México. Recuerden ustedes, todos los viernes estamos aquí haciendo los comentarios de las noticias publicadas en los periódicos, todo aquello que ha sido trascendental durante toda una semana. Y bueno, pues precisamente tertulia vespertina y nocturna a través de un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo. Les da las gracias por recibirnos en donde quiera que nos vean. Recuerden ustedes que nos están viendo en los 5 continentes, aproximadamente un total de 70 lugares de habla hispana en Europa, Asia, África y en América Latina. Sobre todo en América Latina, desde el Canadá hasta la Patagonia, aproximadamente cerca de 75-80 lugares. Próximamente vamos a ubicar este planisferio para que ustedes se den cuenta dónde somos vistos todos los días que participamos aquí los viernes en tertulia vespertina y nocturna. También tenemos que informarles, amigos, que nuestro programa de los martes, comentarios a las noticias, por cuestiones de ajuste en tiempos de nuestra televisora, pues vamos a dejar de participar un tiempo y bueno, pues vamos a ver otros programas, pero vamos a estar aquí por lo tanto en tertulia vespertina y nocturna de 3 a 4 de la tarde todos los viernes. Pero también quiero mencionar algo, amigos. Lamento de sobremanera que pues un gran amigo y compañero como lo fue Armando Ramírez, quien falleció, el escritor y cronista de la zona de Tepito, pues falleció precisamente el miércoles en el transcurso del día. El cronista, periodista y novelista mexicano Armando Ramírez, autor de la novela Chin Chin el Teporocho, falleció a los 67 años de edad el miércoles en la Ciudad de México, según informó su familia. Yo quiero mencionar, y tengo gratos recuerdos con Armando Ramírez porque nos tocó participar en algunos momentos con el comentarista ¿Y usted qué opina? Nino Canún. Durante varios años estuvimos participando ahí, seguimos las actividades de Armando Ramírez, pues en sus programas de Canal 11, de Canal 22 y algunos otros canales donde él participó, también en Televisa. La noticia fue confirmada por sus hijos a través de su cuenta oficial de Facebook, donde lo recordaron con el siguiente mensaje: hoy la familia Ramírez comunica que nuestro padre acaba de fallecer. Queremos recordarlo como lo que fue, un enamorado de la vida, de la ciudad y de sus barrios. Él ha sido y siempre él se ha ido, pero siempre rodeado de sus hijos. No hablaremos de cómo falleció, sino cómo fue el guerrero de la vida. Y vamos a seguir hablando de él en algunos otros programas, porque es de lamentarse pues la desaparición de Armando Ramírez, ya que tuvimos la oportunidad de colaborar, repito, en el programa de Nino Canún. Nos encontrábamos en eventos en diferentes canales, pero además nos encontrábamos afuera de algunos restaurantes cuando iba a desayunar con su familia, sobre todo desayunar, comer y cenar, y siempre nos saludábamos con un gran cariño. Armando Ramírez, descanse en paz. Armando Ramírez, lo vamos a extrañar con esos estupendos reportajes que hacía a través de diferentes canales de televisión. Pues descanse en paz nuestro amigo. Y también vamos a hablar de torero estadounidense, la faena anti-homofobia. Este personaje, quien muere en la miseria, Sidney Franklin, mató a miles de toros y recibió numerosas cornadas que lo aquejaron hasta que murió en la miseria a los 72 años en un asilo de ancianos en Greenwich Village, en Nueva York. Un padre severo, Franklin nació en 1903 con el nombre de Sidney Franklin. Creció en Park Slope, en Brooklyn, como uno de los 10 hijos de una pareja de judíos ortodoxos nacidos en Rusia. En la escuela prefería artes visuales y la actuación. Adoptó el apellido Franklin para ocultar sus representaciones teatrales a su padre. Descanse en paz también este ex torero que murió a los 72 años. Pero también tenemos que hablar de algunas otras cosas. Raúl González, quien fuera director del deporte mexicano, hace un análisis de la gestión de la actual Ana Guevara. Hay desgaste en la Confederación Nacional del Deporte. El primer director del deporte nacional llama a reestructurar ante actos corruptos desvirtuados.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, requiere una reestructuración urgente porque sus funciones se han desvirtuado y la actual administración está a tiempo de corregir, asevera Raúl González. Y entramos a uno de los temas más delicados, amigos, que estamos viendo en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y vamos a iniciar en la sección Finanzas del Sol de México. Andrés Manuel López Obrador debe aceptar datos negativos, dice la función pública y la función de trabajadores. Carlos Ursúa salió por pleito con Romo. Gabriela Jiménez y redacción son los que publican en la sección Finanzas este hecho. Andrés Manuel López Obrador vio en su ex colaborador señales de inercia neoliberal en su versión del Plan Nacional de Desarrollo. A mí me parece que el presidente, con todo el respeto, y voy a utilizar las mismas palabras que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando quiere hacer una aclaración, yo también le digo, señor presidente, con todo el respeto, exactamente igual como usted lo dice. El doctor Carlos Ursúa, hubo discrepancias, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también existieron notorias diferencias entre el exsecretario de Hacienda y Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, señaló el titular del Ejecutivo. En su conferencia matutina, el mandatario le puso nombre a los personajes y funcionarios que su ex colaborador señaló en una carta de renuncia difundida el martes por Twitter. Los mercados no perdonarán más desviaciones de la realidad económica, señaló en su editorial el diario británico. El 25% de las compras de gobierno deben de ser para pymes, sugiere Caintra. 168 trámites que hacen las pymes deben reducirse a la mitad, proponen empresarios de Nueva York. Pero no es solamente eso, amigos, sino que vamos a tener la gran oportunidad un poco más adelante de seguir haciendo los comentarios de la salida del señor Carlos Ursúa, quien era director precisamente de la Secretaría de Hacienda. En la sección crónica del Metro, se publicó el jueves 11, el día de ayer, Ursúa discrepó conmigo y con Romo, revela el presidente de México. Las diferencias con el presidente fue sobre todo por el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Como Romo, jefe de la oficina presidencial, discrepó en cómo manejar la banca de desarrollo. Yo creo que el señor Romo, siendo jefe de la presidencia, lo único que tiene que hacer, ya que es el secretario de la presidencia, y evidentemente el presidente Andrés Manuel López Obrador le da una responsabilidad a este personaje. El Plan Nacional de Desarrollo que le presentaron, dijo López Obrador, es como si lo hubiera hecho Carstens o Meade, con todo respeto, como decíamos hace un momento. También tuvo desencuentros con Margarita Ríos Farjad, jefa de la Secretaría de Atención, y se propuso el nombramiento de Eugenio Nájera de Nafin, detalló el presidente. En la permanente morenista se lanzan contra el exfuncionario cobarde, dejó la víbora chillando, los panistas lo defienden. A mí me parece que quien expuso este elemento de cobarde es la señora Cloutier, y me parece que cuando están con el puesto más importante, los halagos y las alabanzas, me voy a permitir decirlo de otra manera, la lambisconería, pero me parece verdaderamente cobarde atacar desde que se fueron, porque ya no pueden responder los que se han ido debido a que dejan de trabajar en la función de actividades gubernamentales. El Plan Nacional de Desarrollo que presentó Carlos lo rechacé, era neoliberal, revela el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ex titular de Hacienda se puso el nombramiento de Eugenio Nájera al frente de Nafin, tenía notorias diferencias con Romo. No veo conflicto de intereses, señala el presidente. Quiero mencionar que de los 17 personajes que se han retirado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido 2 cartas aclaratorias. Y eso es precisamente lo que lo hizo el que fuera directivo del Seguro Social. Y ahora nuevamente se vuelve a aplicar. Hay diferencias en el gabinete y puede haber más renuncias, dice Andrés Manuel López Obrador.
las discrepancias con el Ejecutivo Federal sobre el Plan Nacional de Desarrollo con Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial, en torno al manejo de la bancada de desarrollo, motivaron las renuncias de Carlos Ursúa y de la Secretaría de Hacienda, reveló ayer el presidente de México. Los dichos de corrupción de Ursúa no los comparto y tampoco se investigarán, no existen. Evidentemente, pues el presidente está tapando el sol con un dedo, con todo el respeto que me merece, señor presidente. Y desde luego, uno de los elementos más importantes que encontramos es precisamente esta particularidad con respecto a las editoriales que se han hecho en muchos de los periódicos de México con respecto a lo que está sucediendo a través de esta propuesta de retirar a muchos de los personajes de acuerdo a lo que se ha publicado en los periódicos a nivel nacional. Las editoriales son muy firmes y son muy concretas con lo que está sucediendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quiero mencionar algunos de los elementos. Luis David Fernández Anaya: cada vez que inicia un gobierno de cualquier orden, las esperanzas se vuelven firmes. Volvemos a creer que esta vez saldremos del atraso, del olvido, por fin se darán los cambios. Quizá por una necesidad permanente de creer que esa terca necesidad de dejar nuestro destino, el individual y el colectivo, en manos de alguien más, de nuestra histórica necesidad de que un ser iluminado o superior corrija de una vez por todas nuestros males. Bueno, ese es parte de algunos de los elementos de las editoriales que estamos viendo. Sin embargo, después de la renuncia del señor Carlos Ursúa, dice: el tema de Ursúa, Romo y demás personajes influyentes del actual gobierno impuso récord de 84 minutos entre las 153 mañaneras registradas. El presidente tomó el anzuelo con desparpajo y sin perder compostura ante lambiscones e irreverentes y el fastidio de funcionarios que miraban impacientes el reloj, convencidos de que la cuarta transformación seguiría rechinando. Esos rechinados están publicados en la sección crónica del periódico Crónica, en la sección nacional. Rechinidos, sones y carnavales en Palacio Nacional. Nunca en los 153 encuentros mañaneros registrados hasta ayer un tema se había extendido tanto. 84 minutos de Carlos Ursúa y su huida de Alfonso Romo, y además personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Escribe Daniel Blancas Madrigal. Pero yo no creo que la salida de Carlos Ursúa haya sido una huida, sino simple y sencillamente una confrontación con Romo y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a las propuestas de un hombre que sabe manejar la economía. ¿A quién eligen? Dice el periódico Jornada del miércoles 10 de julio. Arturo Herrera, el relevo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ursúa se va, a veces no se entiende el cambio, dice Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que, con todo el respeto que me merece, señor presidente, usted no puede decir que hay gente equivocada, hay gente que es especialista. Si usted me lo permite, con todo respeto, señor presidente, usted no es especialista más que en lo que usted está haciendo todos los días. Siempre que se le presenta un obstáculo, usted dice que tiene otra información, que tiene otros puntos de vista totalmente diferentes. Hasta este momento usted no ha aceptado muchos elementos. Yo no voy a decir la corrección que le quieren hacer los demás, pero sí la rectificación del rumbo de lo que es el gobierno de México. Se han tomado decisiones de política pública sin suficiente sustento, afirma el ahora renunciante. En la transformación no podemos poner vino nuevo en botellas viejas, argumenta el presidente. Me impusieron funcionarios sin conocimiento y esto fue instigado por personajes con conflicto de intereses. Evidentemente habrá quienes quieran el cambio que promete el presidente de México, pero también habrá quienes no quieren el cambio, y es lo que dijo en un momento determinado el señor Carlos Ursúa. No habrá giro en la estrategia, el país lejano a una recesión, señala el nuevo secretario. Y aquí es donde nosotros vemos algunos problemas que se están dando
porque o lo acepta el señor presidente o no lo acepta, y los conflictos se van a dar hacia el futuro. El cambio es de verdad, no simulación. López Obrador lo lamenta, designa nuevo titular, Arturo Herrera. No se ha entendido que la transformación impide seguir la misma estrategia, sostiene. A veces hay dudas, pero debemos actuar con decisión y aplomo. La designación aún debe ser ratificada por la Cámara de Diputados. Otro de los elementos que renunció, como Germán Martínez, acusó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de injerencia perniciosa. González Blanco salió por influyentismo. Guillén dejó el Instituto Nacional de Migración al quedar marginado del plan migratorio que dirige el señor Marcelo Ebrard. Y esto es parte de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. La salida de Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración hizo evidentes las diferencias en cuanto a la política en esta materia. Guillén dimitió el 12 de junio en el contexto de implementación del Plan Migratorio de México con el pacto hacia los Estados Unidos. En la sección del periódico La Razón, en Agenda Nacional, se publica por parte de Antonio López, Sergio Ramírez y Gerardo Mejía los siguientes elementos. El proyecto de Ursúa no reflejaba el cambio de la cuarta transformación, dice Andrés Manuel López Obrador. A mí me llama la atención que después de que sale el señor Carlos Ursúa, pues después de que sale y no puede contestarle al presidente, porque considero pertinente que él no le va a contestar después de que salga, o que ya salió, mejor dicho, de la Secretaría de Hacienda, como no tienen voz y los limitan a través de los medios, dice, el presidente dice que el extitular de Hacienda le propuso un plan nacional de desarrollo con visión neoliberal. Parecía como si lo hubiera hecho Carstens o Meade, asegura el presidente de México. Escribe Antonio López, Sergio Ramírez y José Gerardo Mejía. Tenemos concepciones distintas y siempre cuestionamos la política neoliberal. No engañamos a nadie. No puedo aceptar más de lo mismo y en lo que no creo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. El primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, y el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, el 17 de marzo pasado. Los diputados reciben dos versiones diferentes del Plan Nacional de Desarrollo. A lo largo de 71 días, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados minimizó las exigencias de la oposición para aclarar cuál de los dos proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que recibieron era el que se iba a discutir ante la devolución al presidente Andrés Manuel López Obrador con la apropiación o rechazo de los legisladores. Bueno, pues ahí vemos que no solamente algunos partidarios de Morena, sino de otros partidos, están en contra de las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sección Economía del periódico La Jornada se publica Paradojas, de la cual tiran a Ursúa en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Paradojas de la vida, el subsecretario más desmentido de la joven administración gubernamental, de hecho, por el propio presidente de la República, resultó ser el ganón de los enfrentamientos, jaloneos, zancadillas y patadas bajo la mesa del gabinete económico. Y aquí entramos algunos de los comentarios que me permití localizar a través de la publicación en diferentes periódicos, en las editoriales de aquellos periodistas que están al tanto de lo que sucede. Voy a comentar a Leopoldo Mendívil, que escribe en la sección Crónica, en la Opinión 2. La renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cayó ayer como una bomba dentro y fuera de México. En su carta, Ursúa acusó graves divisiones en el primer círculo de la Cuarta Transformación, inaceptables conflictos de interés y tomas de decisión sin el mínimo conocimiento especializado. Son muchos los ángulos y la renuncia y múltiples efectos que ya provocó, porque la Secretaría de Hacienda se supone debe garantizar que la profunda transformación impulsada por el presidente de México se logre con indicadores macroeconómicos avalados por los mercados y con
estabilidad en las finanzas públicas. Bueno, pues eso es parte de lo que está comentando el señor Mendívil, pero después vamos a comentar algunos aspectos más. Juan Manuel Azay también publica Cuarta Transformación, vino nuevo, botellas viejas, y dice: el gobierno de López Obrador tuvo un logro importante, poner en marcha una política macroeconómica seria, casi ortodoxa, en medio de un gobierno cuya única definición a la mano es la de ser populista, conservador, disparatado. El gasto dura mucho. Y también, bueno, pues haremos algunos otros comentarios sobre todo lo que escribe Carlos Martínez Azar. México, tercer país seguro a la medida de los Estados Unidos. Se decía que el siglo XX debía conocer como el de las migraciones, porque 200 millones de personas se movieron desde su lugar de residencia. Sin embargo, todo parece indicar que en el siglo XXI lo rebasará, porque en lo que va del mismo, más de 65.500.000 personas han dejado sus países debido a las guerras de persecución, de violaciones y sus derechos humanos. Y pasamos a otra editorial también muy interesante, amigos, que se refiere a lo siguiente. Rafael Cardona, sobre todo con una fina ironía, escribe: la lengua mágica pierde efectos. En medio de una nunca vista docilidad manifiesta ante el destino manifiesto de los americanos del norte, el canciller Marcelo Ebrard, previo tic para acomodarse los anteojos y mirar al cielo, le han hecho el gobierno de Washington la más grande advertencia nunca pronunciadas. Bueno, nosotros sabemos que precisamente el próximo domingo se inicia la búsqueda de todos los migrantes que están escondidos en muchos lugares de Estados Unidos. Pero, ahí está el pero, amigos, que todo depende en qué momento llegaron y sobre todo cuál es el proceso de la economía que tienen estos ya migrantes que atravesaron la frontera con Estados Unidos. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos en un minuto. Estamos precisamente en una de las primeras etapas de tertulia, comentarios a las noticias en tertulia vespertina. Regresamos en un minuto, amigos.
regresamos, amigos, estamos aquí en este segundo módulo de tertulia vespertina, tertulia vespertina y nocturna, haciendo los comentarios acerca de la renuncia del señor Carlos Ursúa, ex secretario de la Secretaría de Hacienda, pero encontramos algunas editoriales muy interesantes. Carta sísmica. La carta de renuncia de Carlos Ursúa en la Secretaría de Hacienda fue como enfrentar un terremoto político sin alerta previa. En cuestión de minutos los indicadores comenzaron a moverse, aunque una vez pasada la sacudida inicial se estabilizaron. El desconcierto estuvo sincronizado al contenido de la carta y por el hecho de que Ursúa se adelantó al presidente a dar la noticia y exponer las razones de su dimisión. Los primeros señalamientos se dirigieron a la oficial mayor Raquel Buenrostro, quien con frecuencia se dice acordaba asuntos relevantes de Hacienda directamente con el presidente López Obrador y solo después se los comentaban, no siempre a Ursúa, que era titular de la dependencia y despachaba en la oficina de al lado. En el pasaje en el que se refiere a que la política económica debe estar libre de extremismos, las miradas se dirigieron a otros despachos, en donde las especulaciones desgastan y confunden. Otro de los elementos que encontramos también en la editorial escrita por Rafael Cardona es lo siguiente: mejor valdría leer algo alentador cuyo significado explica muy bien el acertado rumbo de la Cuarta Transformación en asuntos del mundo real, la renuncia de Carlos Ursúa, por ejemplo. Discrepancias en materia económica, hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante esa gestión, las convicciones no encontraron eco. Esto fue el motivo por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Esta denuncia tendrá vigencia sexenal como la carta del licenciado Germán Martínez, quien fuera director de la institución del Seguro Social. Otro de los elementos que se han publicado: ante la salida de Ursúa, opositores piden cambiar la política económica, y nos habla exactamente de la propuesta que se da en el periódico La Jornada: cisma en Hacienda. Exsecretario, hombre capaz con experiencia, afirma el gobernador de Guanajuato. Legisladores, gobernadores y líderes de partidos opositores al presidente Andrés Manuel señalaron que la renuncia del hoy exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa demuestra que el gobierno actual únicamente está improvisando en materia económica, por lo que le exigieron que enmiende el rumbo, corrija sus errores y haga que los recursos fluyan donde sean necesarios que lo hagan. Bueno, pues ahí tenemos un encuentro más en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador con lo que va de este sexenio de 70 y tantos días. En el periódico Crónica de ayer, del miércoles 10, dice: dura renuncia de Ursúa, Herrera va a Hacienda. En su carta, el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuestiona las decisiones políticas sin suficiente sustento, política económica no basada en evidencias, imposición de funcionarios y conflictos de interés. Reacciones: Canacintra, Herrera debe actuar con autonomía. Concamín tiene nuestro voto de confianza. Coparmex, investiguen las denuncias de Carlos Ursúa. Tendrán que conservar estables las variables macro. Otro de los elementos dice: el compromiso es cambiar la política económica. Andrés Manuel López Obrador al designar a Arturo Herrera. La economía está muy lejos de una recesión. Las finanzas públicas están sanas, acorazadas, afirma el nuevo secretario. Bueno, pues vamos a ver qué va a suceder en la próxima etapa
con lo que está sucediendo en estos momentos al nombrar al nuevo secretario de Economía. Pero también quiero mencionarles a ustedes los que se han ido de la Cuarta Transformación. Luis Abelardo González, titular de la Unidad de Energía Renovable de la CENER. Tonatiu Gutiérrez López, Instituto Nacional de Migración. Josefa González Blanco, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Germán Martínez Cázares, que acabo de hablar de él, Instituto Mexicano del Seguro Social. Patricia Bugarín Gutiérrez, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Patricia Vázquez del Mercado, Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. Simón Levi Dabaj, Planeación Política y Turística de la Secretaría de Turismo. Clara Torres, Instancias Infantiles de la Secretaría de Bienestar. Evidentemente nos estamos dando cuenta todos aquellos. Van 17 personas que se retiran de colaborar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. 17 personas en menos de 3 meses. Acusan decisiones sin sustento de imposición de funcionarios carentes de conocimiento, hechas por personajes influyentes, hablando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Urge que Andrés Manuel López Obrador mantenga la estabilidad financiera del país, piden los empresarios. La renuncia de Carlos Ursúa generó opiniones diversas en el sector empresarial, unos a favor y otros en contra. Esto es verdaderamente lo que está aconteciendo en nuestro país, y vamos a ver el periódico La Razón. Andrés Manuel López Obrador y Romo con empresarios tras la salida de Ursúa. Ante el mayor control fronterizo, polleros abren ruta por el mar. Andrés Manuel y los empresarios que son recibidos en Palacio Nacional, dice, los empresarios de Nuevo León, en el lugar de asistencia fue en Nuevo León. Los directivos también solicitaron simplificar trámites e instalar mesas de diálogo con los temas energéticos. Se mostraron satisfechos del encuentro y acordaron seguir con el diálogo. En la reunión sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador con 40 empresarios del estado de Nuevo León. Los directivos le propusieron al menos 25% de las compras del gobierno se hagan en pequeñas y medianas empresas, las pymes. El dato: el presidente del Grupo Alfa, Armando Garza, quien también asistió al encuentro, manifestó que es necesario fortalecer la certeza para el sector empresarial. Pero aquí empezamos con las contradicciones, amigos. El Sol de México, publicado el lunes 8 de julio, dice lo siguiente en negrillas en la portada. Todavía existen las direcciones generales adjuntas. Gobierno conserva 423 jefes adjuntos. Escribe Juan Luis Ramos en la primera plana del Sol de México. Las secretarías no han despedido a todos y cuesta más de 30 millones de pesos al mes. El gobierno federal mantiene en su estructura 423 direcciones generales adjuntas que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, serían desocupadas antes del 31 de mayo. Ya no hay direcciones generales adjuntas que se crearon, pero al por mayor en el gobierno de Felipe Calderón, o sea, creció muchísimo el aparato burocrático y sobre todo el de arriba. Otro de los elementos que se ven es cuánto es lo que se gasta mensualmente con respecto en cada una de las acciones. Secretaría de Gobernación, 6.833.000 pesos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 6.353.000 pesos. Secretaría de Relaciones Exteriores, 4.152.000 pesos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2.957.000. Economía, 2.250.000 pesos. Secretaría de Educación Pública, 1.356.000 pesos. Semarnat, 1.157.000, no es cierto, 1.157 millones de pesos. CENER, 1.276.000 pesos. Bueno, pues ahí lo vemos en la sección de cultura, son 783.000 pesos 417. Otro de los elementos que el presidente Andrés Manuel, sobre todo hoy en la mañanera, dijo: no
desaparece el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino se dará el bienestar. Falta de medicinas no es por austeridad, escribe el Heraldo de Chiapas. Quienes difunden estos rumores lo hacen por politiquería, acusa el presidente. El rechazar que el desabasto de medicinas en el territorio nacional se deba a sus políticas de austeridad, el presidente acusó que a quienes difunden esos rumores lo hacen por politiquería. Bueno, pues ahí tenemos estos comentarios de lo que está sucediendo permanentemente. El periódico La Jornada, en la sección política del miércoles 10 de julio, dice: rechaza doble discurso Andrés Manuel López Obrador. Respeto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque no tenga mucha calidad moral. Señor presidente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada para detener los abusos de los gobiernos federales y de los gobiernos estatales. Esa es una de las funciones prioritarias que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señor, usted no puede descalificar, con todo el respeto que usted me merece, señor presidente, usted no puede descalificar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y todo porque dicen ustedes, o dice usted, que durante el gobierno pasado del presidente Enrique Peña Nieto cerró los ojos a muchas circunstancias que se dieron durante ese periodo. Si la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra las leyes secundarias de la Guardia Nacional prospera, estas se modificarán, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo respetar al organismo, pero no me gusta la hipocresía, agregó como preámbulo a las preguntas y rúbricas con un basta ya de simulación para fuera máscaras contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues ahí tenemos otros cuestionamientos bastante fuertes que se le hacen al presidente a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Avanzan propuestas para leyes secundarias educativas. Prácticamente están concluidas las propuestas que en breve el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, presentará al Congreso en 3 leyes derivadas de la reciente reforma educativa, además de su propuesta pedagógica. Otro de los elementos que aparecen y están apareciendo en los gobiernos de los estados y sobre todo en el gobierno federal: el aeropuerto de Santa Lucía ordena al Instituto Nacional Aeroportuario transparentar pagos de predios, escribe Jacob Sánchez en el periódico Sol de México en la sección nacional. Dice: la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, debe entregar los documentos que dan cuenta del pago efectuado por los terrenos aledaños a la base aérea de Santa Lucía, como instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales. Asimismo, debe entregar pruebas que sustenten las consultas realizadas ante pueblos indígenas para ampliar y habilitar la base con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Otro de los elementos que se dan corresponde a los migrantes. Aseguran a 61 migrantes en Cancún. No solamente ellos, sino protestan 150 africanos frente al Instituto Nacional de Migración de Tijuana. Denuncian cobros e irregularidades de las listas. Bueno, pues ahí tenemos un evento más de lo que está aconteciendo en algunos lugares. Y empezamos, amigos, con los grupos migrantes que tuvieron también intervención en el G20, ahora que se hizo en Japón, donde hubo una gran afluencia de muchos países. Convocan a rebelión y resistencia. Lanzan campaña para cerrar campos de concentración de migrantes en los Estados Unidos. Debemos rechazar un futuro construido sobre muros y drones, expresan activistas intelectuales y defensores de los migrantes. Otro de los elementos con los migrantes tiene que ver con los llamados polleros, aquellos que llevan, introducen y los hacen subirse a aviones donde están a punto de morir
prácticamente asfixiados, y desde luego la Guardia Nacional estará para evitar algunos elementos de que salgan muchos, no connacionales, sino muchos de Centroamérica, para la utilización de cada uno de ellos en diferentes formatos en la Guardia Nacional. Otro de los elementos del Consejo Jurídico de la Guardia Nacional: prioridad para la Guardia Nacional, escribe en Manrique Gandaria. De los 81.747 efectivos, el 71% serán replegados o desplegados en los estados con presencia de la organización. Policías merecen jubilarse, en la editorial de la sección Análisis del periódico Milenio. Policías merecen jubilarse con honores. La reforma en materia de justicia penal de junio de 2008 fue concebida con claros oscuros. La negativa de reformar con ilegitimar el arraigo del artículo 16 a pesar de sus cuestionamientos por ser contrarios al derecho internacional. Amigos, vamos a una identificación de canal y vamos a continuar hablando sobre la Guardia Nacional y los cambios que se han dado con ella. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos en tertulia vespertina y nocturna, y nuestra productora pues es nuestra compañera Karina, que nos está apoyando con imágenes a través de lo que vamos comentando. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos en tertulia vespertina y nocturna. Y regresamos en este cuarto módulo de tertulia vespertina y nocturna, hablando de algunos aspectos importantes de lo que está sucediendo con el gobierno federal. Y bueno, amigos, verdaderamente es muy fuerte lo que está sucediendo con las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y las acciones que está tomando. Atacan a Guardia Nacional en Pénjamo. 2 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos luego de que estos, junto a la policía del Mando Único de Pénjamo, fueron atacados a balazos por un comando armado cuando atendían un reporte ciudadano que indicaba que varias personas disparaban armas de fuego. Tras el ataque, los agresores emprendieron la huida hacia un cerro que va a la comunidad de Corrales en Rábago, del estado de Michoacán. Cartilla moral e iglesias, dice Felipe Arismendi, y nos habla de la cartilla moral. Ver un grupo de denominaciones protestantes que están colaborando en la distribución de un folleto titulado Cartilla Moral, obra original de Alfonso Reyes, 1889-1959, adaptada por José Luis Martínez, editada por primera vez en 1952, reimpresa por la Secretaría de Educación Pública en 1992 y en 2018.
Ahora trae una presentación de nuestro actual presidente, quien la recomienda por parte del proceso que desea seguir para llegar a la elaboración de una constitución moral, pues sostiene con razón que su cuarta transformación requiere una educación moral de la ciudadanía, es decir, que no bastan leyes para reformar la educación pública, la economía, la seguridad nacional y sobre todo la política para combatir la corrupción. Guardia Nacional, el reto, dice Sergio Gutiérrez Luna en la editorial o análisis del periódico Sol de México. Todo cambio siempre implica un reto. El primero fue en sede legislativa con las reformas constitucionales legales que lograron un amplio consenso. Incluso Morena apostó por la construcción de acuerdos en la expedición y reforma de las leyes secundarias, donde podría haberlas aprobado la mayoría de ambas cámaras. Piden policías federales apoyo a los senadores. Rodeado de policías federales inconformes por su transición a la Guardia Nacional, Enrique Carpizo, su representante legal, acudió al Senado de la República para exponer su inconformidad. Tras una mesa de diálogo a la que asistieron los senadores Claudia Anaya Mota del PRI, Nancy de la Sierra del PT, Miguel Ángel Mancera del PRD y Alejandro Peña de Morena. Estos se comprometieron a sostener pláticas con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, para garantizar que se cumpla con lo que aprobó el Congreso de la Unión al establecer la Guardia Nacional en el marco jurídico nacional. Y también inconformes. Exigen liquidación. Cientos de policías federales piden cambio de adscripción en las mesas de información. Juez concede suspensión provisional que impide modificar los derechos laborales de 800 elementos. Los disidentes impidieron el traslado de agentes a otras divisiones. Al ponerse en marcha la mesa de información, cientos de elementos de la Policía Federal solicitaron su cambio de adscripción a otras instituciones federales, mientras los agentes, inconformes por su transferencia a la Guardia Nacional, estuvieron a demandar un diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y señalaron que su postura es que les paguen liquidaciones a los inconformes. La Secretaría de Educación Pública crea el programa de rechazo cero en educación superior. Abre portal con la oferta disponible y planteles. Busca en el cuarto año, según solicitante, que quedaran fuera. Va dirigido a rechazados de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM, de la UAM y la Universidad Autónoma del Estado de México. También otro de los elementos que se está viendo dentro del sistema educativo nacional con las reformas hacia la reforma educativa, UNAM, UAM y Instituto Politécnico Nacional apoyarán este nuevo centro. Instituto Rosario Castellanos, rechazados tendrán una nueva oferta. Manuel Cosme escribe en la sección Metrópoli del programa vigente sobre actividades y sobre todo en el Plan Nacional de Desarrollo. El Instituto Rosario Castellanos, rechazados tendrán una nueva oferta. Mañana abre la convocatoria para profesores y alumnos, quienes solo deberán tomar un curso para ser admitidos. Bueno, el curso propedéutico. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno local, recibió ayer la primera sede del reciente cambio del Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, la cual se ubica en la avenida 506, Colonia San Juan Centro, o sea, San Juan de Aragón. Alistan entrega express de los libros de texto gratuito, buscan más opciones. Oscar Reyes escribe en Sol de Irapuato y el Sud Californiano. Guanajuato ofrece 15 tráileres para transportarlos de la Ciudad de México a la entidad Baja California en busca de las estrategias para enfrentar
el problema. Otro de los elementos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, dice el canciller Marcelo Ebrard, firma el Acuerdo de Lima, se apunta a Corea en el sur de la Asociación Express. En la 14 cumbre de la Alianza del Pacífico se acordó aceptar el Ecuador y a Corea del Sur como nuevos candidatos a estado de asociado a este mecanismo y se asumió el compromiso de concluir las negociaciones comerciales en los actuales candidatos Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur. Derrama 47,000 millones Google, calcula impacto en México. Xóchitl Bárcenas escribe en El Sol de México en la sección Finanzas. María Teresa Arnal, la directora de del Tecnológico en el país, dio a conocer los ingresos por publicidad y búsqueda para las organizaciones. Otro de los elementos que vemos, amigos, es precisamente lo que se llama MODIS, estima desaceleración en la economía para este año y 2020. La calificadora señaló que la economía mexicana seguirá a la baja en 2019 para ubicarse en el 1.9, tanto que en la siguiente etapa, en 2020, se alzaría en 1.5% en el Producto Interno Bruto que se presentó hace unos días. Gasolina impulsa cuentas públicas, análisis semanal de Berkeley. La recaudación de impuesto al combustible creció 67%, lo que ayudó al balance fiscal. Y para terminar, amigos, pues hablaremos de lo que está pasando en Baja California, publicado en El Sol de México. Alteraron la ley para gobernar 5 años. Eliud Ábalos del Sol de Tijuana. Aceptar esta prolongación de mandato sobre riesgos de mayores ilegalidades en toda la República, advierte Cuauhtémoc Cárdenas. Y dice: Baja California, de madrugada y casi en secreto, los de Morena lograron que el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés se quedara con el poder 5 años y no con 2, como establece la ley. Pues amigos, aquí terminamos precisamente los comentarios de este día. Se quedan muchas noticias prácticamente en cartera, pero tendremos la gran oportunidad, amigos, nos vemos el próximo viernes para seguir comentando en tertulia vespertina y nocturna lo que está aconteciendo en el mundo de México a través de la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, amigos, y solamente les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les dice Karina y un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, en tertulia vespertina y nocturna. Hasta el próximo viernes de 3 a 4 de la tarde, amigos.